Bueno, buenas noches. Daros las gracias por vuestra asistencia y saludar en nombre del Área de Cultura y Patrimonio a esta 19 edición de la revista Palinsecto. Son ya 14 años de esta revista. Eso en revistas de creación es muy difícil y significa que es una revista que está consolidada y que es muy importante. En primer lugar, doy la bienvenida a los asistentes, señor alcalde. También quisiera a los concejales aquí presentes y una fraternal bienvenida a unos poetas colombianos que están presentes, como es doña Catalina González y don Juan Felipe Robledo. Les doy la bienvenida desde lo que yo entiendo que es la otra orilla de América, que es Sevilla y Andalucía. Muy fraternalmente la bienvenida. También saludo al director de esta revista que la hace posible, que es don Francisco José Cruz, y significar que una revista como esta tiene una importancia definitiva. Esta revista es fruto de una simbiosis entre lo que es la creación literaria y el patrocinio municipal. Yo creo que es un fruto valioso. Es una revista que se ha consolidado en el tiempo y de su fruto yo creo que se beneficia Andalucía, España y, ¿por qué no?, en general la humanidad. Con respecto al futuro de la revista, que ya hoy es presente, yo desde esta delegación quisiera manifestar que vamos a intentar mejorar el intercambio y la distribución de la misma y que la revista se pueda adquirir a toda una serie, que la puedan adquirir toda una serie de potenciales lectores a los cuales todavía no hemos llegado. Queremos también manifestar que hemos tenido la oportunidad, que no queremos que ni un ejemplar más de esta revista esté almacenado a la espera del lector. Eso es un reto por nuestra parte y un compromiso, y queremos realizarlo en este año, que esto sea así. Os damos las gracias, y de la revista y de la exposición de la revista hablarán las personas implicadas. Gracias y buenas noches. Bueno, tiene la palabra Fran, ¿no? Buenas noches a todos y muchas gracias por venir a pesar de la lluvia. Es una lástima que la lluvia eche a la gente para no venir a escuchar poesía cuando la lluvia ha sido siempre tan poética. Debería traerla para acá en vez de echarla fuera, ¿no? Es lo que nos faltaba, que la lluvia fuera ya antipoética. Dicho esto, antes de explicar yo el número que presentamos hoy, quiero agradeceros a todos la presencia, como digo, agradecer al para todos, ¿no?, reciente todavía concejal de Cultura. Siempre que hay un nuevo concejal, lo digo por mi experiencia, en mi caso, uno no sabe por dónde puede ir la cosa, a pesar de los 14 años. Afortunadamente me encontré con una persona muy receptiva a la tradición que ya llevábamos, con un exquisito tacto. Se acercó a la revista, escuchó la línea que nos veníamos marcando desde hace ya un tiempo, y no solo la escuchó, sino que honestamente me congratula decir públicamente que ha aprovechado el buen trabajo que ya se venía haciendo de los anteriores concejales de Cultura, porque cada vez que ha entrado uno nuevo ha ido dando un paso cualitativo respecto al anterior y mejorando todo el contexto de infraestructura. Él, en este caso, además de darnos un apoyo indudable, pues ha mejorado lo que es la parte administrativa de distribución y todo el asunto que concierne a los intercambios en relación con las instituciones, bibliotecas, universidades. Eso es más importante de lo que parece, porque hacer una revista que se quede en un cajón no sirve absolutamente para nada, por muy buena que sea.
Entonces, encontrarse a una persona que representa una institución que se da cuenta de que lo que publica debe conocerse y tiene conciencia de eso, aunque parezca una perogrullada, en las instituciones no siempre suele ser así, por desgracia, ¿no? Y nosotros hemos tenido la suerte de encontrarnos con personas conforme han ido entrando, en este caso Vicente, de ir apoyando cada vez más el proyecto. Y yo me siento comprendido en la medida en que soy responsable de Palincesto. Quiero agradecer también a María Ángeles Piñero, directora de esta casa, por el empeño casi incondicional, casi anónimo, que ha tenido para que la revista, desde este número, la administración de la revista se centre en la biblioteca, entendiendo que la casa natural de una revista de poesía tiene que ser una biblioteca. Y ella, desde el primer momento, se empeñó en que eso fuera así. Vicente la apoyó. Y yo me siento muy cómodo desde que la revista se está dirigiendo desde aquí. Ya acaba de empezar esa gestión y voy sintiéndome incluso más tranquilo y más arropado, ¿no?, que nunca. Yo sé que hay personas que trabajan en la oscuridad, que casi nadie se acuerda de ellas, pero que las personas que dirigimos una cosa de estas nos damos cuenta de lo fundamentales que son cuando se organiza un acto o cuando se necesita simplemente enviar una revista de un sitio a otro. Y a lo mejor esa persona está ajena completamente al producto que envía y lo hace. Yo sé que para que esto salga hoy lo mejor posible, Rafael Jiménez y Juan, dos auxiliares de biblioteca, han trabajado para que la megafonía, las proyecciones que vamos a poner al final de la lectura de Juan Felipe y Catalina, salga todo bien, y eso ha llevado más horas y más dedicación de lo previsto. Quiero también agradecer a la imprenta Ingrasevi, porque ya llevamos muchos años con ellos y van mostrando una complicidad con la revista, con las ediciones, una paciencia y un mimo que ya es hora de que yo se lo reconozca públicamente, aunque a veces también tengo que llamarlo al orden para que me entreguen la revista cuando Dios manda, pero eso suele pasar en todas las imprentas. Ellos trabajan con mucho cariño y sé que a mí personalmente me tienen afecto y me tratan muy bien, ¿no? Y por nada del mundo me gustaría cambiar de imprenta hoy por hoy. Le han cogido el tranquillo a la revista y eso se nota en el acabado final del diseño y todo. Y por último, agradecer la presencia de Sebastián, que solamente estando aquí está institucionalmente refrendando un poco una trayectoria ya de 14 años que se dice pronto. La revista, en este número que ya es el 19, mantiene las líneas que se propuso desde el primer número. Yo no sé si acercarme o alejarme del micrófono porque se oye muy fuerte, ¿no? La línea de la traducción, ¿se oye? Que en este caso traducimos a un poeta chino que se llama An Chan. Es una traducción exquisita hecha por un poeta mayor colombiano que ya publicamos nosotros hace 2 años, que se llama José Manuel Arango. Y la poesía hispanoamericana. En la poesía hispanoamericana siempre hemos procurado publicar a poetas de distintas generaciones, de distintos países, entre ellos en este caso a Juan Felipe Robledo y a Catalina González, que son 2 poetas jóvenes muy considerados ya a pesar de su juventud en Colombia y de referencia obligada cuando se habla en cualquier artículo de la poesía de los 90 en Colombia. Pero antes de presentar a ellos, quiero decir que nos centramos, la revista se centra en un homenaje a una figura mayor de la poesía y de la sociedad colombiana del último medio siglo, que fue María Mercedes Carranza. Juan Felipe y Catalina, después nos hablarán un poco de ella. Ella es una poeta importante de su generación, renovó ciertas cosas, introdujo en la poesía colombiana un tono de la poesía amorosa en la mujer que no existía antes,
no solo eso fue importante en la poesía colombiana, sino incluso fue una voz en ese sentido en la poesía de nuestra lengua en general. Creó una institución fundamental y pionera en Hispanoamérica y muy querida en Colombia, que es la poesía, la Casa de la Silva, de Poesía Silva. Es una institución extraordinariamente importante en Colombia, y participó en la Asamblea Constituyente de 1991 y medió para que el M-19 por aquellos años dejara las armas en Colombia. Es decir, es una intelectual de cuerpo entero, muy comprometida con el país y de mucha influencia en su momento. María Mercedes Carranza se suicidó en julio, entre otras cosas porque tiene un hermano desde hace 2 o 3 años secuestrado por la guerrilla. Ella ya no creía en ciertas cosas y no aguantó. No sabemos nunca por qué se suicida una persona en último caso, ¿no? Pero ella fue una figura de mucho peso allí y como tal también tuvo que soportar muchos problemas que yo no alcanzo a imaginarme, ¿no? María Mercedes Carranza solo se publicó en España el último libro suyo, que no es el más significativo, y le publicamos aquí una antología en el libro que edita la revista Siempre. Es la primera antología de ella que se publica en España, una antología representativa de todos sus libros. Ella estuvo en Carmona en el año 2001, cuando por entonces más de uno creíamos en un proyecto muy ambicioso de crear una casa de la poesía de la provincia con sede en Carmona. Y ella vino a testimoniar la importancia que podría suponer eso, no solo para la poesía, sino para la sociedad y la convivencia cultural de un pueblo, y explicar la experiencia como fundadora de la Casa de Poesía Silva en Colombia. Estuvo aquí en Carmona y se le grabó una entrevista en un vídeo en la Puerta de Sevilla. Pretendemos, con una pantalla que nos han instalado aquí ahora, una vez que Catalina y Juan Felipe terminen su lectura, acabar con la proyección de esa entrevista aquí en nuestra ciudad. Yo sé, porque estuve en Colombia en septiembre, que ella habló mucho de Carmona, hasta el punto que cuando yo llegué allí no me sentí ningún desconocido. Y yo sé que ella fue una labor subterránea de ella que jamás me contó ella misma. Me estoy alargando, presento a Juan Felipe y a Catalina. Juan Felipe Robledo nació en el año 68. Es un estudioso de San Juan de la Cruz, de poetas del barroco, ha hecho diversas antologías de San Juan, de Góngora y de algunos más que yo ahora no sé, no recuerdo. Y tiene 2 libros de poemas publicados: De Mañana, que fue premio Jaime Sabines en México, tiene una reciente segunda edición en Planeta en Colombia, en la editorial Planeta, y La Música de las Horas, que también salió en Planeta hace muy poco, no recuerdo si fue en el 2002, en el 2003, ¿no? Salió 2002, ¿no? Él hace una poesía de muy marcado tono irracional, de versos muy largos. Yo siempre le digo que es una poesía selvática, muy tropical, y a pesar del marcado prosaísmo que tiene, no es una poesía coloquial, sino que tiene unos ribetes irracionales profundos, raíces irracionales muy interesantes. Mezcla la irracionalidad lírica con el prosaísmo expresivo. Es una poesía, más que para entenderla, yo entiendo que es para dejarse llevar, ¿no? Sin embargo, Catalina González casi lo contrario, es una poesía extraordinariamente concisa, llena de silencios, y más que para dejarse llevar, es para quedarse quietos. Ella nació en el año 76 y tiene publicado el libro Afán de Fuga. Yo ya os dejo con ello. Muchas gracias. Palabras para cuando vuelvan mis 5 años, tiene un epígrafe de Juan Gelman, el poeta mexicano, el poeta argentino, perdón, que vive en México. ¿Y acaso Dios no sale de los hospedajes con una mirada triste en la boca?
y la flor que es roja se hace blanca, se deslíe, se deja llevar por la corriente hasta el mar, y la corriente es el tiempo, mejor que el tiempo su rumor, pues todo está escondido en el centro del bosque cuando preguntamos por los montes, y las cumbres son cercanas si dejamos de soñar con ellas, nos dejamos mecer por el viento con los álamos del río, y quedamos en pasar el rato con imágenes de un circo en quiebra, nos elevamos sobre nuestra propia sombra y nos dejamos caer como guijarros. Rumorosos son los guijarros cuando el mundo es nuevo, sin dobleces ni intenciones de alcanfor. Como cantar bajo la ducha por los amigos y dejar pasar el rato es entonces la vida, y hay lucernarias quebradas iluminándonos a cuadros, brillo en nuestros corazones y en las solapas de los vestidos, pero el jazmín no brilla en nuestro pecho. Es entonces buena la tarde y bueno dejarse llevar por los acentos, concertante ritmo que dice verdades pequeñas en el estanque de los 5 años. Lección básica de historia, está dedicado a Álvaro, mi hermano. Hay una pequeña explicación histórica en un episodio de las guerras de independencia de Colombia, en la batalla del Pantano de Vargas. Simón Bolívar le dice a su lugarteniente una frase que es famosa en la historia de Colombia: coronel, salve usted la patria. Barreiro, su lugarteniente, era un llanero, un hombre del pueblo, y en medio de la batalla le dice esta frase a Bolívar: coronel, salve usted la patria. Él emprende una carga y la batalla se gana. Lección básica de historia. Terso es el mundo, nefelibatas, limpio y grande es el mundo cuando no tenemos enfrente los cables de la luz. El mundo es una lechuga sin pelar y dando tumbos en galáctico escarceo. El mundo está triste, tan triste como el dibujo del topo Gillo en un basurero. El montón de flores en la poseta las ha dejado el orante tras su malograda cita. Estarían mejor en la cabeza de Lucrecia, y la verde tinta que se riega sobre ellas es la sangre de una estilográfica que las acaricia quedo. Mariposas clavadas por alfileres de plata, plata de Cusco o Yarumal, decoran las paredes del dormitorio junto al lavadero, y las mariposas no quieren volar, quieren quedarse a vivir con los nefelibatas en ese terso mundo de lechuga, lechuga sin pelar, pateada lechuga frente a los cascos de los caballos que decidieran el día en el pantano de Vargas, y que no oyó la voz de aquel chiquito con alma de escalario gritando: coronel, salve usted la patria. Esa lechuga, aquella que es un mundo, habrá asistido, pateada por quedos pies, a las lecciones de historia patria, llenas de adjetivos y denuestos, loas a los mártires y recuerdos de saltos por ventanas. Esa lechuga que es el mundo se está quieta oyendo la taravilla de las cornucopias y los canales. Lechuga que es el mundo, verde y dorada, quieta ya, dicha curva, hogar de simetría su penumbra. Esa lechuga, aquella que es el mundo, sueña con verse dibujada en la esquina inferior izquierda de un mapa de la península de Yucatán. Y esa semilla que es el mundo se calla, no porque no tenga nada que decir, sino porque la aburre la prédica insulsa de su tiempo. Y esa semilla que es el mundo no se cansa de mirar por la ventana y de bañarse con el agua de la poseta a la que corre, y esa poseta que es ya el mundo derrama agua para lavarnos de nuestros pecados hasta el fin de los tiempos. De la música de las horas, mi segundo libro. Palabra que no dice. No dice la palabra, no dice como lo hace quien dice: no tengo dinero, no hay para una limosna. La callada palabra no dice hoy me debes, y que no diga es una bendición. La palabra no dice, no canta en el centro del plató. La palabra está sola, limpia su cara y se atusa el bigote. Está ahí, gordita,
esperando para entrar en el baño. La palabra salterio, la fantasiosa, la inteligente y estentórea, no nos ha concedido una cita, no se muestra para nosotros. Adormilados, acariciamos sin ganas la palabra cotidiana y ésta sí nos cobija como nos quiere sin que lo notemos. La palabra cocina un potaje de amor y es mamá regresando de comprar pastelitos para su amado perro negro, nuestra ropa dejada a merced de la espuma en un platón con agua, el tenedor que se enredó en las sábanas, la mancha asimilada a un rostro en la ventana. Esta, la palabra que no exorna un yelmo y es aceite turbio en el mesón de la cocina y telaraña en el descansillo de una escalera y trepidación de un insecto en medio de la noche, esa llave que nada abre y conservamos por si acaso, es ahora la palabra, pequeña camarada que aprende con nosotros a contar el tiempo, a dividirlo y multiplicarlo y sumarlo y restarlo de lo que nos queda. Una sombra que canta a mamá. Esa sombra, la espejeante, la cantora, la sombra que he entrevisto en las largas noches, la sombra que es una cosa enhiesta, luto sobre sí recogido, la sombra del día del arcángel, está dándome besos en el cuello, callada sombra que acaso se llama Elías. Y es una lástima no tener mejor dispuesto el espinazo para entregarnos a su arrullo, para dejarnos caer sobre su rodilla, haciendo que se quebrara el día cubierto de flores y al que un jardinero atento ha cuidado con tesón. Es bueno, sin embargo, poder sentir la rodilla acariciando sin premura la espalda y sentir que estamos vivos como un pato, un anturio, una compota de mora, y que la sombra nos recibe, nos da alientos para continuar, aunque nosotros no sepamos por qué lo hace, y sentir el pecho lleno de un poderoso corazón, el de los dominios del lobo, en esta tarde de sol en la cual podemos empezar a descubrir el valor del conocimiento lento, el que no se cultiva en las trincheras del asediado corazón, sino aquí, solos, frente a nuestras propias palabras, las cuales son, sin discusión, las que cualquiera podría arrullar si dispone su ánima para el asunto, si olvida que ha querido escribir poemas y simplemente los escribe. Es la tarde en la cual habita esta sombra, un largo estanque para atravesar, un muro duro, pedregoso, y estamos aquí llenos de jalea, intentando cruzar para nada la torrentera, medir de nuevo el tamaño del océano, buzos que han hecho de piratas y corteses dueños del tiempo, aunque sus actos no los enorgullezcan. La sombra los guía en medio de las olas, sombra de brazos alargados, brazos que trepan, que se pliegan, es la sombra su lucero, oasis para el herético celo. La sombra es delirio atento que abraza al caminante, están ahí la sombra y los estoques que tanto dan al otro, al peregrino de Asuán en duerme vela. Ámanos, sombra rumorosa, ámanos y bendícenos cuando la noche venga y nos asfixie y llene de salmuera el caletre. Acércate y danos unos minutos más, no te olvides de nosotros, no te olvides, sombra buena. Muchacha del baño público. Este poema se lo dedicó a Chari, le gusta mucho. Seguramente no veré con estos ojos mortales la historia de esta muchacha que imagino clara y afectuosa. Seguramente sonreirá con descaro y tocará las espaldas de los que esperan frente a la estación. Habría deseado contemplar su lento detenerse en callejuelas y la forma como se prende de la solapa de un marino. Nada de esto conoceré, no podré disfrutar un estofado de pescado junto a ella, contemplando el hundoso río. Sin embargo, parece que la conozco de siempre cuando imagino esta tarde el regreso a casa, deteniéndome por dulces y pan y miel para intentar convocar su cuerpo, su presencia de bailarina a destiempo, de amiga entre abrojos. Y dos poemas últimos de un libro inédito que por ahora tiene un título largo: El día es de los navegantes que el cielo respetan.
Nuevo tiempo, este poema está dedicado a Catalina. Nace el amor cuando menos lo piensas, se acaba el tiempo reseco de las no me olvides, del deseo marchito y agobiante, los corazones laten de una manera misteriosa, callada, y nuestras fotografías son láminas de un álbum que nadie más llenó. Los zapatos hacen cantar al pavimento su romanza de antaño, y sin que podamos evitarlo, nos sorprendemos saltando un poco, nos hacemos estampa de esta dicha que ha nacido después de la lluvia, bajo un sol de enero. Las mañanas son calladas cuando pienso en ti, tienen un rumor venturoso, son mejores que el salmón y la champaña de hace tiempos. No has nacido del fondo de una mente turbulenta, tu rostro tiene el don de los ídolos pequeños, no hace falta llamarlo para que acuda a la cita. Nuestro afán es distinto y podemos asegurar que es pasto, es agua clara, volvemos a repetir el nombre amado y los días se van sin amargura. Algo hay en esta risa tuya que ha encontrado el sendero, no vacila y me ofrece un amor que es bueno, bueno como ron sin disparates. Y un último poema. Rumoroso canto, el lirismo, un canto en el que no haya goletas ni contramaestres, solo el campo iluminado por el sol, la cometa arriba quejándose un poco, los perros bendiciendo la tarde, haciéndola más fácil, el dueño de casa dejándole a los invitados su licor más preciado, todos los clavos guardados en un paño sucio, muy suave, mientras el segador se entrega a su labor con devoción. A su humilde reino no llegarán los cortesanos, ni habrá en sus patios alguna prebenda que pueda ser repartida. Él es llama que no ha sido encendida en baja estopa, la pureza ha marcado los alcoholes, la niña que viene de la otra orilla del mar lo lleva en sus labios, y la arena que no deja marchar bien el mecanismo completa su labor, porque sabe que el peso muerto de los días es necesario para afinar el canto, hacerlo hondo, vibrante, rumoroso, y arroja los apetitos que asordinan el sentir, nos ilumina en noche oscura, guía los pasos, trazando una ruta clara en el bosque. La piscina donde se pueden oír las canciones que no paran en la radio, los conciliábulos nocturnos, las tardes sin fin, han permitido que el canto llegue a nuestros oídos, salga de la lengua, del pecho, del estómago y nos acompañe, nos acaricie. Es virtuoso el que conoce sus notas, sus silenciosos titubeos, pues este canto no conoce la traición, no ha sido destetado, y los que se pasean cerca del agua saben de su amor, hoy le han dado libre a la desdicha. Un pequeño rumor crece y empieza sin sombras la vida. Voy a empezar con un poema de Afán de Fuga, un poema que me ha acercado Juan Felipe desde el principio. 6 cancioncillas de agua salada. 1. Esta tendencia mía de reír como los muertos, apretar los dientes, mirarme de reojo en el espejo, pedirte hasta el alba, llegar hasta la sangre. 2. El manantial era rojo, los ríos culebras escarlatas, lágrimas de fuego, llamas del cielo. 3. Cae la persistente gota, agujerea mi palma y se resbala. El papel corta, descascaron mis labios, me voy devorando. 4. Protégeme de mí, amor mío, de mis cansadas manos, mis ojos ausentes, las palabras que desgarran. 5.
Duermo en tu sueño, me pierdo, anochezco en tu espalda, como extraños en el desierto. 6. ¿Quieres beber del inagotable oasis? Distancia. Si una noche no puedes dormir y la mesa está servida, aún queda vino en la botella, te acompaña un buen libro, estás tranquilo, cierras los ojos pero no puedes irte, el sueño no te alcanza, piensa en mí, tal vez te traje a mi insomnio. Y de un libro inédito que se llama La Última Batalla, voy a leer los siguientes poemas. Angustia. Algunas noches el tiempo se oye más fuerte. La araña se esconde en el reloj y la belleza se desperdicia entre lágrimas. La selva de mi corazón calla. Ora. El día te fue dado para interpretar cada signo, los anuncios del clima y los de tu cuerpo, para elegir cómo cubrirlo y qué alimento darle, cuándo embriagarlo, a dónde lo conducirá cada paso tuyo y a dónde lo llevará la vida para refugiarlo, sin conocer en qué instante se esfumará o qué enfermedad lo acosará, para saber cuándo pones perfume en tus manos, en qué momento saldar tus deudas o darte en el amor. La noche te fue dada, engaño sublime, para hacerte creer que duermes y descansas. El lugar del amor. Ansío el calor de la pipa de mi abuelo, los días en que soñaba un cielo con 2 lunas y pintaba soles en las páginas. Los ojos eran fantasmas, los colegios hospitales. Íbamos por los corredores sin mirarnos, decíamos mentiras a nuestros médicos, nos burlábamos de la verdad para robarnos la fe. Saboreábamos semillas ácidas partidas en 3 y preferíamos besos a cigarrillos, aunque las espinas atravesaran nuestras gargantas. Éramos uno con el cielo, abandonábamos el cuerpo en cualquier esquina, llevábamos aromas en los cabellos y memorizábamos silencios, el amor tan esquivo a nuestras ganas. La música pasó de época en época, recorrió nuestros músculos y a veces nos dio un reflejo. Ya olvidamos los caminos y nunca regresaremos. Las ojeras marcan nuestros rostros y nos hastían los dulces para niños. Solo el olor de algunas frutas guiará nuestros pasos. Tanta soledad en nuestras vidas nos impide ver el momento para marcharnos, pero ahora sabemos del poder que da renunciar al amor. Desierto. De la infancia, el sonido del mataculín, el miedo a resbalar y la afición por el vértigo. Los deseos como piedras que caen. ¿Cuántos mundos he perdido? En el sueño de encontrar en el espejismo
un cactus sin espinas, de querer sin herirse. Hay un espejo en la habitación del frente, pero está vacío. La última batalla. Llega el luminoso con el día, tú que te creías derrotado y prometes borrarlo todo y haces que soñemos con carrozas cuando nos debatimos con leones. Somos dueños de casa, huéspedes del asombro, nos vestimos de rojo y dormimos sobre manchas de fresa y leche. Nunca faltará el vino en nuestra mesa, siempre la azucarera estará llena. Alimento. Revisamos nuestros buzones, esperando siempre la última carta. Vivimos para recibir. Somos como pájaros que guardan las alas, mientras sus corazones laten en pechos calientes. Yo cargo tus palabras en la cartera como una limosna extra. No podemos dormir, soñamos con anillos en cada dedo, que mides mi torso con tus manos y descubres la piel antes de que se marchen los invitados. Talismán. Aunque no soy bailarina y quizás extravíe las zapatillas, encárgate de la música para que no nos visiten los muertos. Extrae para siempre el veneno. Y el último poema. Una palabra brilla en mitad de la noche. Después de tanta oscuridad en el mundo e imponentes rutinas diarias, algo nos llama. Más allá del laberinto escalonado, del recorrido incesante, nos espera la palabra. Gracias. Y agradecer a Juan Felipe y a Catalina que estuvieran aquí, y que estoy muy contento esta noche de que dos amigos míos estén leyendo en lo que yo ya siento que es mi pueblo, aunque yo naciera en otra parte. A pesar de las murallas, y aunque yo viva fuera de ellas, yo ya no me siento un exiliado en Carmona, ¿no? Y me alegra mucho de que poetas que yo admiro y que son además amigos puedan leer donde yo vivo. Y antes de pasar al vídeo, quisiéramos que lo viéramos y lo oyéramos con la conciencia, no siempre ocurre así en España, de que nos va a hablar una persona que viene del otro lado del Atlántico, una persona que ya no habla la lengua nuestra, sino que después de 500 años casi habría que decir que nosotros hablamos la lengua suya. Ella viene de un continente donde se habla el 90% del español. Nosotros, España no es más que una provincia y no de las mayores de esa lengua. Y con ese respeto y esa conciencia empecé yo a publicar una revista atendiendo especialmente a la poesía hispanoamericana. También con la idea de que Carmona, una ciudad monumental hecha para que sea visitada, vista y conocida, tuviera un poco también la otra cara, es decir, que no se ensimismara en sí misma, y aunque fuera a través de la vía modesta de la poesía, desde esa parcela de la sensibilidad, empezáramos todos a desarrollar un poco la capacidad de atender a lo que se hace fuera. Es como cerrar la moneda y poner la otra cara que faltaba, ¿no? Si Carel y Estela cumplen la función
de darnos a conocer nuestra propia ciudad y enseñar a mirarla mejor y verse mejor a sí misma. Gracias a esas dos revistas, yo creo que Palimpsesto puede sentirse un poco responsable de la otra tendencia, de la otra necesidad siempre del ser humano, de aprender a recibir e interesarse por lo que se hace fuera. Yo, antes de que se proyecte, me gustaría que Juan Felipe o Catalina hablaran muy rápidamente, ¿no?, sin cansarnos más, y nos centraran un poco desde dentro quién fue María Mercedes, y después proyectamos. Casi toda mi generación asistió a las lecturas de la Casa Silva. Ha sido una institución central en la vida poética del país, porque las lecturas que se organizan en este sitio, la biblioteca que tiene, la posibilidad de encuentro que propicia este sitio, en realidad ha sido definitiva. Nos ha dado alegría a todos los que amamos la poesía, nos ha dado posibilidades y nos ha hecho sentir que pertenecemos al mundo, que es un sitio donde la poesía se encuentra, y los multitudinarios actos que ha convocado esta Casa de Poesía José Asunción Silva, la cercanía de la vida cultural de Bogotá, los eventos que organizan, los cuales vienen poetas de todo el país, sin lugar a dudas la convierte en un sitio excepcional. Fue obra de María Mercedes Carranza, una poeta inteligente, llena de energía, con una personalidad muy fuerte, y todos le debemos en realidad mucho agradecimiento. Ya desde el punto de vista personal, Catalina y yo iniciamos nuestra relación en buena medida gracias a uno de esos encuentros de poesía que organizaba María Mercedes, así que de alguna manera le estamos en deuda, y en ese sentido la cercanía con Francisco está muy relacionada de manera directa con un encuentro que organizó la propia María Mercedes, aunque ya había muerto cuando nos conocimos. La invitación que le cursó a Francisco hizo posible que nos conociéramos, y creo yo que es una persona que va a estar presente en la vida de muchos de los poetas hispanoamericanos de una manera continua y fecunda. Entonces proyectamos ya, ¿no? María Mercedes, quiero hacer algunas preguntas acerca de la gran tradición de la poesía colombiana en la que tu obra se inserta. Esta tradición, que es tan rica del siglo XIX, ha tenido un desarrollo muy variado en su proceso. ¿Cuál es tu relación con esa tradición y de qué manera te sientes en relación con ella desde el momento en que tú empezaste a escribir y hasta el momento presente? Bueno, todos en Colombia, todos los poetas, de alguna manera somos deudores de José Asunción Silva. José Asunción Silva, a mi modo de ver, es quien inventa la poesía en Colombia. Antes hubo versificadores, buenos versificadores, pero poesía arranca con José Asunción Silva a finales del siglo XIX. Silva es nuestro poeta mayor, lo sabemos, y además es muy importante a nivel lengua española, ya que con él y con otros como José Martí y Rubén Darío se inicia el modernismo, ese gran movimiento de la lírica en lengua española de finales del siglo XIX. Yo soy de la generación de los años 70, las personas que en Colombia empezamos a publicar en los años 70. Mi poesía se inscribe dentro de una corriente urbana, en ciertos momentos es una poesía narrativa, con intertextualidad, y trato de andar en un equilibrio que es sumamente difícil entre lo lírico y lo prosaico. La mención de José Asunción Silva nos lleva, por así decirlo, como de la mano
a una de tus actividades centrales en la cultura colombiana de estos años, porque tú diriges la Casa de Poesía José Asunción Silva de Colombia, y es una de las instituciones más importantes y de mayor proyección en este orden que existe en Latinoamérica. Claro, es muy justo que tenga ese nombre, ¿no? Y nos gustaría mucho saber cómo se generó ese proyecto y cómo se ha desarrollado al amparo de esta gran figura que tú dices, la figura fundacional de la poesía colombiana. Sí, maestro Lastra. Esta casa fue fundada hace 15 años en Bogotá, en el centro histórico de Bogotá, centro colonial. Y la casa donde funcionamos es la casa donde murió José Asunción Silva en 1896. Esta institución presta diversos servicios, tiene todos exclusivamente relacionados con la poesía. Estos servicios son la biblioteca, fonoteca donde se puede escuchar poesía, talleres, tenemos una librería, hacemos visitas guiadas para grupos escolares, personas de la tercera edad, invidentes. Realmente ha sido una experiencia importante, porque a nosotros los colombianos nos gusta mucho la poesía y apreciamos a los poetas, conocemos sus obras. Entonces, sí se ha convertido, y en eso no soy modesta, en una institución fundamental para Colombia y yo creo que muy importante en el resto de América Latina. Nosotros hacemos publicaciones, nosotros salimos al exterior, en el centenario de Silva salimos al exterior con exposiciones, con poetas, con conferencistas, fuimos pues a casi toda América Latina. A mí me parece muy importante el proyecto que tiene la Diputación de Sevilla, que tiene el Ayuntamiento de Sevilla, de hacer una casa de poesía, porque van a ver, la respuesta es inmensa. Ahora, esto se vincula directamente con el espacio en que nos encontramos, porque la idea es que la Casa de la Poesía, a la que acabas de referirte, que estamos proyectando y es uno de nuestros trabajos presentes aquí en Sevilla, y por eso hemos realizado los encuentros o seminarios con la poesía hispanoamericana popular. Va a tener su sede en Carmona, y es el lugar que estamos proyectando. ¿Cómo ves tú este proyecto situado en este lugar, Carmona, a cierta distancia de Sevilla, no en el centro mismo de la gran ciudad, sino en un lugar tan enriquecido por la historia, puesto que nos remite a un pasado que lleva más de 2000 años. No, pues me parece un lugar bellísimo. He estado visitando esta ciudad tan hermosa, me parece un lugar bellísimo para la Casa de Poesía. Entonces la puerta de Sevilla va a ser la puerta de la poesía también. Yo pienso que es una buena idea hacerlo en Carmona para descentralizar. Todo lo que sea descentralizar está bien. Yo en un principio siempre había pensado e incitado a los escritores españoles a que se hiciera la Casa Quevedo en Madrid, que tiene que hacerse algún día, pero esta me parece preciosa, preciosa la idea, precioso el lugar, y cuentan desde ya con toda la colaboración de la Casa de Poesía Silva de Bogotá. Y ahora una última cuestión antes de que pasemos a una lectura de tu propia poesía. ¿Cómo sientes tu relación como poeta, en cuanto poeta, con la gran tradición de la poesía sevillana y de la poesía andaluza en general? ¿No? Porque estamos en un lugar verdaderamente privilegiado en este orden de desarrollo del siglo XV. Es obvio que los clásicos españoles han ejercido influencia en mí, y yo creo que en todos los que escribimos poesía en lengua española, ¿no? Quevedo, Garcilaso. Ahora, ya concretamente los grandes poetas de Andalucía, como me has dicho, pues carambas, está Vicente Alexandre, está Luis Cernuda, está el gran Bécquer,
está don Antonio Machado y otro que yo adoro, que es don Manuel Machado. Es obvio que aquí es la patria de la poesía, como decías tú el otro día, que creo que dijo Juan Ramón Jiménez, la patria de la poesía en lengua española, es verdad. La patria, que la madre patria, porque nosotros también somos patria de la poesía en Colombia. La madre patria de la poesía. Y se me quedaba una pregunta que creo que quisiera actualizar. Tú has vivido por algunos años en este país, yo creo que tienes un conocimiento muy rico y muy intenso de la cultura y del espacio geográfico. ¿En qué lugares viviste y cuáles fueron tus recorridos y a cuáles fueron tus vivencias, tus experiencias? Bueno, una pregunta un poco patagónica, pero... mi padre, poeta Eduardo Carranza, fue diplomático aquí en España entre los años 51 y 58. Entonces, realmente, casi toda mi infancia la pasé en España, en Madrid, en la calle Velázquez, número 87, cuarto derecha. Nos desplazábamos mucho por toda España. Yo estuve con mi padre en Córdoba, por ejemplo, en Sevilla, íbamos mucho a la Costa Brava, por Ligat. Bueno, y en ese momento la casa de mi padre en Madrid era un centro importante de los poetas, no solo colombianos que llegaban aquí a España, como Eduardo Cotelamos, como Jorge Gaitán Durán, sino también de los poetas españoles. Había buen whisky, y de mi casa pues no salían Luis Rosales, Leopoldo Panero, Pedro Laín. Era un centro animado de tertulia literaria. Y tenían recorridos por otras regiones también, es decir, tú conocías en Sevilla. Sí, yo ya había venido a Sevilla, lo bien que se pueda conocer pues cuando uno es niño, que después se le medio olvida todo, ¿no? La infancia son apenas sensaciones, ¿no? O recuerdos de la luz, como decía don Antonio Machado. Claro, y esa luz de Sevilla todavía está en tu memoria y en tu recuerdo poético, el espacio. No, mi recuerdo poético está más hacia el norte, en Porligat. Por ejemplo, aquí tengo un poema que habla de Ledesma. Nosotros fuimos un veraneo a ese hermoso pueblo de cercano a Salamanca, que es Ledesma, ¿no? Unos pueblos muy pobres, pero muy hermosos, ¿no? Bueno, ahora queremos pedirte que nos leas poemas de historia. Sí, señor. Eso me parece lindo, para la casa de poesía. Sí. Además me siento honradísima de casi iniciar ese archivo. Voy a leer un poema de mi libro Hola Soledad, que apareció en el año 87 del siglo pasado. Se llama La Patria. Esta casa de espesas paredes coloniales y un patio de azaleas muy decimonónico, hace varios siglos que se viene abajo. Como si nada, las personas van y vienen por las habitaciones en ruina, hacen el amor, bailan, escriben cartas. A menudo silban balas, o es tal vez el viento que silba a través del techo desfondado. En esta casa los vivos duermen con los muertos, imitan sus costumbres, repiten sus gestos, y cuando cantan, cantan sus fracasos. Todo es ruina en esta casa. Están en ruina el abrazo y la música, el destino, cada mañana. Las risas son ruina, las lágrimas, el silencio, los sueños. Las ventanas muestran paisajes destruidos. Carne y ceniza se confunden en las caras. En las bocas, las palabras se revuelven con miedo. En esta casa, todos estamos enterrados vivos. Bueno, y ahora hablando de Ledesma, pues me provoca leer ese poema, que nunca lo leo, por cierto. A ver si lo encuentro. Se titula Ledesma,
1951. 1951 fue el año que nosotros pasamos unas vacaciones allá. Yo aprendí a nadar en el río Tormes. Dice así el poema: aquí solo intento dar cuenta de cómo una cierta luz se reflejaba en los muros de piedra de un pueblo español cualquier mediodía en los años de posguerra. Una luz pesada y opaca, un olor rancio a aceite de olivas invadían el pueblo quieto y silencioso. La vida era aún los desastres de la guerra, era la miseria de almorzar y nada más pan con aceite y tomate. Todas las mujeres de luto con grandes pañuelos negros en la cabeza, el sonido de las campanas que llamaba a una iglesia llena de velas y murmullos, y un cementerio inmenso con olor a tomillo, el recelo aún, la desesperanza en la dura mirada de las gentes. Una niña por las calles hacía allí sus primeros recuerdos y algunas de sus futuras desolaciones. Maestro Pedro, para terminar, quisiera leer un poema de amor, breve. ¿Es posible? ¿Sí? Dice así, el título es Maldición. Te perseguiré por los siglos de los siglos. No dejaré piedra sin remover, ni mis ojos horizontes sin mirar. Donde quiera que mi voz hable, llegará sin perdón a tu oído, y mis pasos estarán siempre dentro del laberinto que tracen los tuyos. Se sucederán millones de amaneceres y de ocasos, resucitarán los muertos y volverán a morir, y allí donde tú estés, polvo, luna, nada, te he de encontrar. Bueno, Antonio del Toro, poeta mexicano, director de la Casa del Poeta López Velarde, y María Mercedes Carranza, directora de la Casa de Poesía José Asunción Silva de Bogotá. En Sevilla, junto con la Oficina de Turismo y la Diputación y el Ayuntamiento de Carmona, se está llevando a cabo las primeras fases de un proyecto de crear en Sevilla, con sede en la ciudad de Carmona, una Casa de la Poesía que sería pionera en España. A mí me gustaría preguntaros, en principio, ¿cuál es la experiencia tuya más o menos larga ya, María Mercedes, y la tuya, Antonio, que empieza a ser reciente porque te has nombrado hace poco, de qué significa el hecho de tener una Casa de la Poesía en una ciudad? Bueno, a mí me parece que a España se le estaba haciendo tarde para tener una Casa de Poesía. Es una iniciativa buenísima, hermosa, pero además muy útil, ¿no? Es decir, el servicio que le va a prestar esta Casa de Poesía a Sevilla, no solo a Carmona, sino a Sevilla y a toda la provincia, es sumamente importante. Van a ver esta plaza llena de gente oyendo poesía y el poeta aquí parado, con unos parlantes que hasta pueden llegar hasta la catedral. Lo van a ver. Bueno, por mi parte me congratula este trabajo y me congratula que aquí vaya a haber una Casa de la Poesía, y la experiencia en México es también notable porque a la Casa de la Poesía se acercan todos los poetas extranjeros, nacionales, provincianos, jóvenes, viejos, para presentar sus libros, para dar lecturas de poesía, para buscar libros de poesía en nuestra biblioteca, para conocer la vida de López Velarde. Entonces, esto es darle una materialidad a la poesía que en general no tiene, salvo en los libros. Sí, ya bueno, me gustaría también que comentara ahí, yo concibo un poco la idea de la poesía como un modo de rebajar la conciencia que empieza a ser tópica del concepto minoritario, del hecho de la poesía, de escribir y sobre todo de la lectura. Yo confío todavía en que no sea una condena la minoría en poesía, y que a la minoría siempre, aunque nos caiga bien, empiece a no sonarnos de otra, empieza a no ser tan actual, ¿no? Entonces también me gustaría que comentara ahí, partiendo del concepto romántico de que
no solo se escribe poemas, sino que se puede vivir poéticamente y se puede tener una visión poética de las cosas sin ser un lector de poesía. A partir de ese concepto, si todavía lo consideráis vigente, viable, posible, ¿cómo podríamos acercar la experiencia de la poesía a la sociedad? De muchas maneras, relacionar esto, por ejemplo, con la educación de los sentidos, la orientación de la sensibilidad individual, la posibilidad de percibir de otra manera y de hablar de otras cosas al amparo de una casa de la poesía, sin que solamente se piense en el poeta profesional, sino como bien público, digamos. Bien, nuestra experiencia indica que a estos sitios, a estas casas de poesía, no llegan casi nunca los poetas. Los poetas llegan cuando se los invita a decir sus versos, pero los que llegan a la casa de poesía Silva son gente joven, no, y ancianos también, gente para mí desconocida totalmente, que le gusta oír poesía, que le gusta leer poesía. Esa es la gente que llega, no los profesionales. Llegan los colegios a hacer visitas guiadas, colegios oficiales, es decir, colegios donde acude la gente de bajos estratos económicos, y van masivamente. Esa es una idea, eso de que la poesía es elitista, es una idea que yo creo que ya hay que reevaluar, ¿no? Sí, yo creo que la casa de la poesía serviría justamente para eso, para darnos cuenta de que hay más lectores de poesía que los que suponemos, y que los lectores de poesía anónimos y los poetas anónimos, desconocidos, de pronto se reúnan, y entonces nos damos cuenta que se lee más poesía de lo que creemos. Claro. Y que la poesía es mucho menos minoritaria de lo que creemos. Es una cosa, el otro día estaba platicando en Guatemala con José Emilio Pacheco y me decía, tú ves muchos cadáveres de pájaros en el pavimento, y digo, no, pero los pájaros se mueren. ¿Y por qué? ¿Y por qué no los ves? Dice, porque se los comen los gatos. Dice, bueno, pues ¿tú crees que los editores de poesía editarían libros de poesía pensando que solamente nosotros los poetas leemos poesía? No, hay lectores que son como los pájaros, que no los vemos y que sin embargo existen, ¿no? Además los poetas suelen encerrarse en su cenáculo, ¿no? En su torre de cristal o de marfil. Una casa de poesía sirve para que se bajen de la torre de marfil y para que vengan aquí a decirle la poesía a la gente que no es poeta y que a lo mejor no ha leído todavía mucha poesía, pero que le gusta la poesía. Esa debe ser la función de una casa de poesía, ¿cierto? Sí, completamente. Pues yo creo que será suficiente. Muchas gracias, ¿no? Sí, es lo que pedía. Porque va a caer una... Sí. Podría parecer que hubiera sido una buena conclusión del acto, pero yo creo que hemos sido testigos de unas esperanzas, de un proyecto, y lo mismo que decía Juan Felipe Robledo, que el mundo es una lechuga sin pelar, pues algunas veces un alcalde es como un tejado lleno de higueras. Lo digo porque hay un proyecto que se habla ahí, y que es el proyecto de Casa de la Provincia, o sea, Casa de la Poesía en la provincia, y que efectivamente yo fui testigo, estuve con ellos poco tiempo, pero sí tuve la oportunidad de compartir conversación y por supuesto compartir la idea de ese proyecto. Era un proyecto de la Diputación Provincial que teníamos la posibilidad de que se ubicase en Carmona, y nosotros habíamos ofrecido un sitio que precisamente ellos, bueno, pues la última parte del reportaje, del vídeo, se ve el edificio donde teníamos pensado que podía situarse la Casa de la Provincia, que es la oficina donde está ahora el Plan General de Ordenación Urbana, que tiene un carácter temporal, la ubicación de esta función ahora mismo, y era un poco la oferta que nosotros hacíamos para que la Casa de la Poesía se ubicase en Carmona. Por eso me han venido al recuerdo muchas cosas, porque fue una idea, y yo creo que, vamos, no pienso que se haya esfumado, no pienso que las ideas, bueno, pues se mueran, pero sí es verdad que aquello quedó pendiente de materializarse, de concretarse, de tomarse cuerpo presupuestario,
por parte de la Diputación, que era quien tenía, nosotros poníamos el local, el edificio, uno de los edificios más nobles que tiene Carmona. Justo en ese tiempo ya lo estábamos rehabilitando, porque ahí estaba antes la jefatura de la policía local, que ya habíamos encontrado otro lugar, y era un enclave perfecto, y lo es, y lo sigue siendo incluso para este proyecto, porque la función que tiene ahora no es definitiva, porque el ayuntamiento adquirió una casa en la calle Juan Tamariz, donde irán todas las dependencias de urbanismo y también irá la del PEGOU, y esa quedará libre. Entonces, al decir lo del tejado, es que parece a quién correspondería retomar ese proyecto, es decir, coger la antorcha, eso que ha quedado ahí en un recuerdo que el vídeo viene a refrescarnos en la memoria, un poco a decirnos qué pasó con aquello, y yo creo que podríamos intentar, aunque es verdad que los protagonistas de aquel momento por parte de la Diputación, los técnicos que estaban auspiciando el proyecto, ahora no están en el mismo enclave, no están en el mismo organismo, pero en todo caso entendemos que si el proyecto no puede ser o no puede tener la magnitud que se soñaba, es decir, ese proyecto de Casa de la Poesía, tal y como lo estábamos urdiendo, tal como lo estábamos soñando, si no puede ser así, al menos yo entiendo que a partir del grupo de personas que hay aquí en Carmona, que están vinculados a la poesía de manera muy directa, aunque no son profesionales, pero que sí tienen una relevancia, y la experiencia y la trayectoria que hay detrás y junto y dentro de esta revista de Palinsecto, y estoy hablando de Fran, y estoy hablando de todo el conjunto de aliados, de contactos y de personas en el mundo que tienen esta revista, esta publicación como ámbito de encuentro, y que esta revista puede y debe de ser el vínculo de todo ese mundo, de toda esa constelación de personas relacionadas con la poesía, el vínculo con Carmona, pues yo creo que el proyecto no debemos de abandonarlo, debemos de insistir. Dicho de otra manera, no hay que perder toda la esperanza, aunque es verdad, lo comentábamos al principio, que unos con mayor escepticismo, otros con menos. Cuando viene un proyecto de esta índole, pues hay que ser prudente, porque ojalá todos los proyectos que en mente tenemos luego se conviertan en realidad, pero basta que exista un proyecto para que en el camino, en la consecución de ese proyecto, se establezcan, bueno, pues unas alianzas, incluso aunque sea solamente unos sueños, aunque sea solamente escribirlo, aunque sea hablar de él, aunque sea referirlo, eso ya tiene, digamos, una consistencia per se, porque, digamos, materializa el sueño en contactos personales y crea una referencia que sigue siendo válida. A veces los proyectos pueden ser utópicos, pero el camino por conseguirlo se convierte en el proyecto en sí mismo, más que a lo mejor la referencia inalcanzable del contenido que tenga. Yo creo en este caso que el camino por conseguir que el desarrollo de la poesía en Carmona, con los aliados que tenemos, las personas, que muchos de ellos que están aquí presentes, que son conocidas en el mundo de la poesía, la revista Palinsecto, todo lo que la ciudad puede aportar, eso sigue en pie, eso debe de ir creciendo, y como había comentado nuestro concejal de Cultura, está en el ánimo de nosotros el darle una expansión mayor, el darle más consistencia, el seguir avanzando, en definitiva. Es decir, que los poetas consideren al Ayuntamiento de Carmona pues como un aliado más dentro de ese mundo de alianza que se viene fraguando en torno a la revista Palinsecto y en torno a otras publicaciones que ya aquí en esta biblioteca todos hemos sido testigos de su edición, ¿no? Pues nada, muchas gracias y damos por concluido el acto.